Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de unos exámenes que pueden ayudarnos a diagnosticar la presencia de algunos tumores específicos y que además se utilizan actualmente identificándolos ya dentro del tumor para buscar dianas de ataque. Estos son los llamados marcadores tumorales porque pueden marcar la existencia de un tumor. Un marcador tumoral no es más que una sustancia biológica que puede encontrarse en la sangre, en la orina o en otros fluidos corporales y que pueden elevarse en presencia de uno o más tipos de cáncer. Digo, pueden elevarse, ¿ok? Porque pueden estar elevados o pueden no estar elevados en presencia de un tumor. Es importante porque algunas personas sobrevaloran un marcador tumoral y el marcador tumoral, dependiendo del marcador, dependiendo del tipo de cáncer, tiene o no mayor importancia. Valores elevados de un marcador tumoral no significa necesariamente que el tumor esté presente. Valores normales tampoco eliminan la posibilidad de la presencia de un tumor. Algunos estados o situaciones no relacionados con un tumor pueden elevar algunos de los marcadores. Los marcadores pueden ser producidos por células tumorales, pero pueden ser producidos también por células no tumorales en respuesta a la presencia del tumor. Otros marcadores pueden ser sustancias que estimulen el desarrollo tumoral. Como ven, hay varios tipos de marcadores tumorales y por tanto existen varias clasificaciones de los marcadores tumorales. Vamos a ver algunas de ellas. Por su naturaleza química, o sea, la composición del marcador, pues pueden ser proteínas, por ejemplo, enzimas, hormonas, fragmentos de enzimas, pueden ser proteínas conjugadas con otras sustancias, glicoproteínas, por ejemplo, o pueden ser péptidos, o sea, pedacitos de proteína, o pueden ser hidratos de carbono, o sea, hay muchos tipos de marcadores tumorales de acuerdo con su naturaleza química. Otra forma de clasificarlos, que es la más utilizada, es la que los divide en, primero, antígenos tumorales. Estos antígenos tumorales son producidos exclusivamente por células malignas, son proteínas modificadas por mutaciones genéticas, son producidas nada más por tumores, son relacionadas con los tumores y son las llamadas oncoproteínas. El dogma central de la genética dice, ya creo que lo dije hace algunos programas, que cada proteína es producida solamente por un gen y que cada gen produce solamente una proteína. ¿Eso qué significa? Modificar la información contenida en un gen, mutación, va a llevar a modificar también el tipo de proteína que produce ese gen cuando es estimulado. Un gen puede codificar información para producir una cadena de aminoácidos y esta cadena de aminoácidos, por acción enzimática, dividirse en varias proteínas, también puede ser. Pero por lo general él produce una cadena larga, que es una proteína, que después, bueno, se divida y va a dar origen a otras proteínas. Está bien, pero es una proteína lo que produce. El otro tipo de marcadores tumorales, el segundo grupo de los marcadores tumorales, son antígenos que pueden ser producidos por células tumorales, pero que también pueden ser producidos por células no tumorales. Por ejemplo, hay proteínas que se necesitan en la etapa fetal y que en el adulto no son necesarias. Por eso los genes productores de estas proteínas se inhiben. Pueden producir una pequeña cantidad, pero se inhiben. Ya no producen esa cantidad de proteína grande anteriormente. Pero si el proceso de producción tumoral activa estos genes, entonces la proteína fetal vuelve a producirse. Un ejemplo es la alfa-fetoproteína. Y empieza entonces a aumentar el nivel de esta proteína en sangre y puede identificarse que algo anormal está ocurriendo. Porque la proteína en sí es normal en determinada etapa de la vida, pero no es normal en otra etapa de la vida. Otra posibilidad es que un grupo de células específicas produzca una proteína específica, pero al aumentar las células de esta estirpe o aumentar la actividad de las células de esta estirpe pueden convertirse entonces, estas células que han aumentado pueden convertirse en tumorales o pueden convertirse en células muy activas y la cantidad de proteína producida aumenta considerablemente. Por eso, por ejemplo, un ejemplo es la proteína el antígeno prostático específico, que por antígeno, el PSA se eleva en algunos tipos de cáncer de próstata, no en todo. Recuerden eso, una persona puede tener un cáncer de próstata y el PSA puede ser normal, pero el PSA también se eleva cuando la persona tuvo actividad sexual recientemente. Por eso, para dosificar el PSA en sangre se recomienda no haber tenido actividad sexual por varios días antes de hacerse la prueba, porque puede ser que esté alterado y no es real. Alteración secundaria de la actividad sexual. Proteínas anormales
proteínas fetales que vuelven a producirse y aumento exagerado de proteínas específicas en sangre son los 3 tipos de marcadores tumorales en esta clasificación. La utilidad de los marcadores tumorales está dada por los diferentes objetivos con que se utiliza. Hay que utilizarlo, pero utilizarlo con mente abierta, analizando la situación y decir para qué yo quiero hacer este marcador tumoral, para qué quiero investigar este marcador tumoral. Por ejemplo, para pesquisar tumores específicos en poblaciones determinadas. El PSA en personas mayores de 50 a 40 años, muy importante, no son tan útiles en realidad en esta función, porque no siempre se elevan en tumores y su sola elevación tampoco hace diagnóstico. Pero específicamente en el caso de antígenos prostáticos específicos, tienen utilidad, sobre todo cuando están bastante elevados, no un poquito elevados, están bastante elevados. Por tanto, si se utilizan para pesquisar tumores específicos, no todos tienen la misma utilidad. Y además de eso, repito algo que ya dije, hay tumores de próstata que no elevan el PSA. Por tanto, el que una persona tenga el PSA normal quiere decir que se descartan algunos tipos de tumores de próstata, pero no todos. Y el que una persona tenga el PSA elevado depende del grado de elevación para sospechar o no un tumor prostático. Para monitorizar la supervivencia de células tumorales, aquí es bastante útil. Usted tiene un paciente que recibió tratamiento contra una célula, contra un tipo de neoplasia, ¿no? Este tipo de neoplasia tenía un marcador tumoral elevado antes de recibir el tratamiento. Entonces, ¿qué usted hace ahora? Le repite los análisis para valorar si disminuyó la cantidad de marcador elevado en sangre. Si disminuyó, quiere decir que la respuesta al tratamiento fue adecuada. Si no disminuyó, quiere decir que la respuesta al tratamiento no fue adecuada, que persisten antígenos tumorales, persisten células tumorales, y entonces hay que utilizar otro método o utilizar otro tipo de tratamiento, ¿no? Ejemplo, valores elevados de alfa-fetoproteína en el teratoma en niños, o sea, en tumores de niños que son de tejido fetal. Si el tumor no tenía elevado el marcador antes del tratamiento, no repita alfa-fetoproteína porque eso no tiene valor. Si el teratoma del niño tenía muy elevado la alfa-fetoproteína antes del tratamiento, tiene valor repetir la alfa-fetoproteína para evaluar cómo es que ese tumor ha evolucionado después del tratamiento, desde luego. En ocasiones hay tumores que no es posible hacer biopsia, por ejemplo, algunos tumores cerebrales, y entonces el realizar un marcador tumoral nos va a orientar en el tipo de tumor. Esto también es un objetivo para hacer marcadores tumorales. Confirmación de diagnóstico. Tenemos un paciente con un tumor que sospechamos que puede ser maligno, o un tumor que no sabemos el tamaño, queremos saber la cantidad de células que están involucradas en él, queremos conocer la agresividad y queremos también evaluar el tipo de tratamiento a utilizar. Es útil realizar un marcador tumoral y analizarlo con mente abierta. Recuerden lo que he dicho, no se puede ser mecanicista, ¿eh? Está elevado este marcador tumoral, eso quiere decir que tiene un tumor. No, señor. Este marcador tumoral tiene una elevación de tanto, quiere decir, no espere un momento. Analice todos los factores. El marcador tumoral es un factor más a tener en cuenta para confirmar un diagnóstico o para hacer un diagnóstico. Para clasificarlo por estadio, o sea, estadiar un tumor, decir en qué estadio se encuentra, si está más avanzado o menos avanzado, etc. Para pronóstico, porque también el marcador tumoral ayuda a evaluar el pronóstico, ayuda a evaluar, no hace el pronóstico. ¿Está claro? Bien. Verificar el resultado del tratamiento, muy útil. Las variaciones de un marcador que ya teníamos establecido al inicio, antes de comenzar el tratamiento, que se encontraban en tal nivel, entonces colocamos un tratamiento y evaluamos. Ya habíamos mencionado al principio también la evaluación de tratamiento, pero también se puede utilizar para evaluar algunos otros tipos de tratamiento utilizados. Para la interpretación adecuada de un marcador tumoral es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones muy importantes. La primera de ellas, un tumor puede presentar elevación de un marcador tumoral, puede presentar elevación de más de un marcador tumoral o puede no presentar ningún marcador tumoral elevado y sigue siendo un tumor y puede ser que sea el mismo tumor, o sea, el mismo tipo histológico de tumor. Por tanto, muy importante la elevación de un marcador tumoral o de muchos marcadores tumorales. No quiere decir que la persona tenga un tumor, pero la no presencia de marcadores tumorales tampoco quiere decir que la persona no tenga tumor. ¿Está claro? Bien. Se considera como marcador principal aquel marcador que es producido específicamente por un tumor específico también, o que cuando un tumor produce un grupo de marcadores tumorales, ese marcador principal es el que más se eleva. Ese es el llamado marcador principal, o sea, la elevación del marcador principal tal
va a orientar hacia el diagnóstico de tal tumor. No quiere decir que lo tiene, orienta hacia el diagnóstico. Se considera marcador tumoral secundario todos los que se elevan en un tumor específico que no son el marcador principal, o aquellos marcadores que pueden elevarse en muchos tipos de tumores, por ejemplo, que pueden ser marcador principal de 4 o 5 tipos de tumores diferentes, y por tanto no nos va a dar especificidad. Nos dice que puede haber un tumor, pero no dice qué tipo de tumor es el que está presente. La presencia de un marcador tumoral sugiere la existencia de un tumor, pero no lo afirma. La no elevación del marcador tumoral no significa que el tumor no exista. Creo que es la tercera vez que lo digo hoy ahí en este programa, pero es que tiene que estar bien presente, porque he visto personas que dicen, tiene un tumor porque tiene elevado el marcador tal, o no tiene tumor porque los marcadores tumorales están elevados. Ninguna de las dos cosas. El marcador tumoral ayuda, auxilia, pero no es absoluto. La mayoría de los marcadores no son exclusivos de un tipo de tumor específico. Por ejemplo, el PSA sí habla de tumor de próstata, pero la mayor parte de los marcadores no hablan del tumor hablan de la posibilidad de un tumor. No podemos subvalorar los marcadores tumorales. Es cierto, un marcador tumoral elevado pues tiene valor, pero tampoco podemos sobrevalorarlo y decir que el marcador tumoral es el que hace el diagnóstico. Tampoco puede ser. Ya hablamos de la fuente de los marcadores, pero vamos a repetirlas y vamos a señalar algunos de los marcadores de cada una de estas fuentes porque es importante. Primer grupo, proteínas anormales producto de mutaciones genéticas, oncoproteínas. Son producidas por células tumorales. Entre ellas, las que podemos utilizar como marcador tumoral son la presencia de proteína P53 alterada, la presencia de proteína KRAS, que son sustancias anormalmente, o sea que el oncogen, el gen que produce ella, pues puede estar lesionado y entonces la proteína puede ser anormal. La presencia del marcador CDK4 y de BCRCABL son marcadores tumorales que son oncoproteínas. Segundo grupo, proteínas fetales o producidas durante el crecimiento celular. Por ejemplo, entre las proteínas fetales tenemos el antígeno carcinogénico embrionario, el CEA, muy importante en muchos tipos de tumores, y la alfa-fetoproteína, también muy importante en determinados tipos de tumores. Antígenos de diferenciación que se expresan cuando las células están en alguna fase específica de diferenciación, por ejemplo, el antígeno CAIA, que es el CD10. CD es clúster de diferenciación, es un grupo de moléculas que están en la superficie de algunas células y que son una gran cantidad. Nosotros oímos hablar siempre CD4, CD8, pero hay muchísimas más. Y entre ellas el CD10, el antígeno CAIA, es específico de leucemia o linfoma de linfocitos B. Cuando usted ve elevado antígeno CAIA, estamos hablando de un aumento de células de linfocitos B. Y esto puede ser por una leucemia o puede ser por un linfoma de estas células. Se produce en las primeras fases de la maduración de los linfocitos B. Es exclusivo de linfocitos B. Y por tanto, elevación del CD10 nos está diciendo que ese linfocito B está aumentado en la producción de células. Y eso se relaciona con linfoma y con leucemia. Antígeno específico prostático también se produce en el crecimiento de las células prostáticas normales y en las células prostáticas cancerosas también. Las células normales prostáticas pueden producir PSA, como ya dije, y cuando hay actividad sexual, pues se produce más PSA. Grupo 4, grupo D, proteínas normales producidas por grupos específicos de células y que se producen en mayor cantidad si estas células se transforman en malignas. Por ejemplo, el antígeno MAGE, antígeno MAGE, se produce en los testículos y se expresa en los espermatozoides, existe en los espermatozoides. Pero un antígeno de este grupo, el MAGE1, se encuentra en melanomas, se encuentra en cáncer de pulmón, en hígado, en cáncer de estómago, en cáncer de esófago y vejiga urinaria, porque recuerden que todas nuestras células salieron del mismo óvulo y los genes que no son activos en una estirpe celular es porque no son activos, pero están presentes, están inhibidos, pero están ahí. Y cuando se empiezan a activar genes, pues usted no sabe todos los genes que se pueden activar, y en este grupo de cánceres que mencionamos se activa el gen productor de MAGE1, que es una proteína propia de los espermatozoides, pero ya aquí aparecen otras células que no son propiamente espermatozoides. La tirosinasa se encuentra en los melanocitos y se eleva en los melanomas. Es una enzima propia de melanocitos, pero cuando el melanocito se convierte en un tumor maligno, melanoma, se eleva la producción de tirosinasa. La proteína CERBB2
Existen las células normales de la mama y del ovario, pero en las neoplasias, con estas células normales empiezan a crecer, se produce mayor cantidad. Por eso la presencia de CRB2B2 o la presencia no quiere decir que esta persona tiene un cáncer de mama o de ovario. El aumento de CRB2 quiere decir que hay una alta sospecha de cáncer de mama o cáncer de ovario. Antígenos virales. Antígenos virales son antígenos de virus, ya habíamos hablado de esto al inicio, entre los factores externos. Son antígenos de virus que son capaces de inducir tumores al insertar su material genético dentro de los cromosomas de la célula normal. El más conocido de ellos es el E7, es un antígeno del virus del papiloma, de la cepa 16 del virus del papiloma, que está presente en el cáncer de cuello de útero, es frecuente. Estos antígenos virales pueden señalarnos la posible presencia de un tumor. Lo que nos está enseñando siempre es la presencia de infección por el virus que ellos marcan, pero pueden inducirnos a pensar la presencia de un tumor porque estos virus son capaces de facilitar la aparición de cáncer. Así, existe una larga lista de marcadores tumorales de diferentes naturaleza. Ni intenté hablar de todo, ni mucho menos, solamente señalar las características generales de estos marcadores tumorales. Existen una serie de cuadros en cuanto a esquemas que dicen que cuando este marcador se eleva, lo más probable es que sea esta neoplasia, etcétera, que podemos insertarlo en un pequeño video que no sea dentro de uno de los ciclos, o sea, dentro de este ciclo, pero que no nos vaya a afectar con los demás videos porque extendería mucho el programa. A continuación presentamos un anexo con los marcadores tumorales más utilizados en la práctica y en qué tipo de tumor tienen valor. Queríamos primero señalar que CA significa antígeno carcinogénico y el número a continuación nos dice cuál de los antígenos carcinogénicos se trata, de cuál de ellos se trata. Y CEA es el llamado antígeno carcinogénico embrionario. Esas son dos aclaraciones que queremos hacer, haremos algunas más en el curso de la exposición de este anexo. Algunos tumores no presentan antígeno principal y otros carecen de antígenos secundarios. Alfa-FP significa alfa-fetoproteína. VES significa velocidad de eritrosedimentación, muy poco específica y que no se eleva en muchos tumores. Recuerden, la elevación de un marcador no significa necesariamente que la persona presente ese tumor y la ausencia de un marcador tampoco significa que no presente el tumor. Recordar, los marcadores tumorales son una herramienta de valor relativo en el diagnóstico de las neoplasias y muy útiles para valoración y seguimiento de la respuesta al tratamiento. Ni los sobrevalores, ni mucho menos los subvalores, porque son importantes, pero hay que pensar. No podemos ser mecanicistas en nada, y mucho menos en el análisis y aceptación de un resultado de un complementario. Llegamos al final de hoy. Por hoy, esto es todo, y nos veremos en el próximo programa. Digo, si ustedes desean, eso depende de ustedes, no de mí.
Hasta luego.